Bueno, estamos muy contentos de tener en el IFIC, en nuestro seminario de Filosofía de la Ciencia, a Pablo Fernández Velasco. Él investiga sobre la fenomenología de la desorientación en el Instituto John Nicot y es visitante en el Spatial Cognition Lab de la University College London. Trabaja especialmente sobre cómo el espacio estructura la experiencia humana y está especializado en la cognición espacial y en la fenomenología. Tiene un enfoque interdisciplinar y colabora activamente con neurocientíficos, arquitectos, geógrafos y antropólogos. Entonces, le damos la bienvenida a Pablo y bueno, algunos detalles técnicos que vamos a dejar las preguntas para el final, a no ser que sea aclaratoria. Si tienen preguntas que no quieran ir olvidando, la ponen en el chat y yo voy a ir tomando nota de eso y después la podemos plantear, o tal vez si veo que hay una duda aclaratoria ahí, tal vez le puedo pedir a Pablo que nos ayude con eso. Entonces podemos usar el chat y dejar preguntas, las preguntas, digamos, para la discusión para el final. Eso, muchas gracias, Pablo. Adelante. Vale, muchas gracias, José. Muchas gracias, Ángela, por la invitación también. A ver, voy a darle a compartir pantalla. Y creo que cuando entra la gente no se muta el micrófono automáticamente, así que tened en cuenta para el público el Sí. silenciar el micrófono. Y bueno, voy a presentar sobre entropía, predicción y el ecosistema cultural de la cognición humana. Y lo que voy a presentar es un reto para la integración de dos frameworks en las ciencias cognitivas. La cognición distribuida, en inglés Distributed Cognition, y el procesamiento predictivo, Predictive Processing. Y la cognición distribuida es una perspectiva de la cognición acorde a la cual todas las manifestaciones de la cognición pueden ser consideradas como resultado de procesos distribuidos a varias escalas espaciales y temporales. Esto puede ser desde a cualquier nivel, a cualquier escala. Entonces puede ser a través de la interacción de elementos, en el sentido de diferentes neuronas, hasta la interacción de áreas del cerebro y órganos del cuerpo, y desde el uso de artefactos cognitivos, como calculadoras, teléfonos, una brújula, por parte de un individuo, hasta las prácticas culturales con múltiples agentes que se desarrollan en estos ecosistemas cognitivos. Y de esta manera la cognición distribuida es compatible con las famosas 4 E's de las ciencias cognitivas, que es la idea de la cognición está incorporada, que es enactiva y que está extendida. Y esta integración es defendida por Edwin Hutchins en diferentes artículos. Y la pregunta es si esta se puede integrar también con el procesamiento predictivo. El procesamiento predictivo es un marco teórico que concibe el cerebro como fundamentalmente un motor de predicción, una máquina de predicción. Y Edwin Hutchins plantea la hipótesis de que las prácticas culturales tienden a reducir la entropía, es decir, aumentar la predictibilidad. Esto es desde el lado de la cognición distribuida. Y la combinación de ambos puntos de vista, el cerebro como una máquina de predicción y las prácticas culturales como formas de aumentar la predictibilidad, ofrece la promesa de un gran esquema unificador de la cognición que tiene poder explicativo en múltiples escalas temporales y espaciales. Esta es la idea de que potencialmente estos dos marcos teóricos se pueden integrar, puede haber una síntesis. Y lo que voy a presentar aquí es el problema de las prácticas culturales entrópicas. Y es que algunas prácticas culturales que van desde el juego de la piñata a la desobediencia civil y desde las raves a la duda cartesiana tienden, intencionalmente, en realidad a aumentar la entropía, es decir, a disminuir la previsibilidad. Y esto plantea un problema para la predicción, el procesamiento predictivo, PP, y para la cognición distribuida. Y bueno, este es el esquema de la charla de hoy, la introducción que acabo de dar. Voy a explicar la cognición distribuida con un poco más de detalle, luego predictive processing con un poco más de detalle, presentar el problema de las prácticas culturales entrópicas y presentar una solución y luego concluiré la charla. La cognición distribuida empezó con el trabajo etnográfico de Edwin Hutchins a bordo del USS Palau, que es un barco de la Navy estadounidense. Y
Lo que describe Edwin Hutchins y lo que se da cuenta Edwin Hutchins después de hacer etnografía cognitiva es que los retos computacionales en el US Spalau se resuelven mediante un proceso cognitivo ampliamente distribuido entre un equipo de navegantes y sus artefactos cognitivos. Cosas como navegación, logística, dónde está el barco, en qué sitio está el barco, están distribuidos a una escala muy larga a nivel espacial y a nivel temporal, con mucha gente involucrada. Y los resultados de este trabajo de campo dieron lugar a un marco teórico que considera que todas las instancias de cognición surgen de procesos distribuidos a diferentes escalas. Y el marco se ha empleado en aviación, deportes, atención sanitaria, informática, operaciones de búsqueda y rescate o gestión. Estos son algunos ejemplos de los últimos 5 años. Y ha habido bastante discusión también en filosofía y psicología y ciencia cognitiva en general sobre este marco. Y algo central en el marco de la cognición distribuida son las prácticas culturales. Y esto es lo que en mi traducción dice Edwin Hutchins sobre las prácticas culturales. Las prácticas culturales son las cosas que hace la gente y sus formas de estar en el mundo. Una práctica es cultural si existe en una ecología cognitiva tal que está limitada por las prácticas de otras personas o coordinadas con ellas. Por encima de todo, las prácticas culturales son las cosas que la gente hace en interacción con los demás. Las prácticas culturales incluyen formas particulares de ver, o escuchar, o sentir, o leer, o saborear el mundo. Las prácticas culturales no son modelos culturales tradicionalmente interpretados como representaciones mentales incorpóreas del conocimiento. Se trata más bien de habilidades totalmente encarnadas. Las prácticas culturales organizan la acción en la acción situada, lo que en inglés se llama situated cognition. Las prácticas culturales son productos emergentes de redes de restricciones dinámicas y distribuidas. Esta última frase es un poco más complicada, pero con un ejemplo espero que ayude. La idea es, por ejemplo, que cuando la gente hace una fila o una cola, lo que está pasando es un reto computacional, que es cuál es el orden de llegada de la gente y guardar este orden de llegada. Y la forma en la que este reto computacional se resuelve no es a través de representaciones y computaciones a nivel interno, sino a través de una práctica cultural distribuida, que es la posición de la gente en la fila corresponde a su orden de llegada. Y la idea que tiene Hutchins es que las prácticas culturales tienden a disminuir la entropía y ofrece un inventario de las formas en las que las prácticas culturales logran este propósito. Y voy a mencionar solo algunas de las formas. Una es la reducción de la dimensionalidad, que es la producción de una estructura conceptual a partir de conjuntos complejos de material posiblemente preconceptual mediante la conjunción de características. En el ejemplo que acabamos de ver, la producción de una fila a partir de un grupo de personas mediante la conjunción de la posición en la fila con el orden de llegada. Y la razón por la que esto disminuye la entropía es que hay una serie de predicciones que podemos hacer, como por ejemplo quién es el siguiente en la fila, quién está detrás de nosotros, quién está enfrente, cuánto tiempo vamos a tardar en ser atendidos. Y estas predicciones son posibles, esta reducción de la entropía es posible a través de esta práctica cultural que es ampliamente distribuida. Otro ejemplo es la filtración, que es preservar algunas características o elementos e ignorar otros. Por ejemplo, dirigir nuestra atención a las líneas blancas pintadas en el borde de una carretera de montaña. Esto reduce la entropía y aumenta la predictibilidad para la actividad correspondiente, que es conducir. Otro es satisfacción de restricciones, o constraint satisfaction, que es el cumplimiento simultáneo de múltiples restricciones que cambian la probabilidad de que surjan diferentes configuraciones de prácticas culturales. Por ejemplo, cuando se practica el ciclismo, se cumplen simultáneamente las restricciones del cuerpo humano, la mecánica de la bicicleta y un rico código legal y cultural, lo que hace más probable que surjan ciertas formas de montar en bicicleta. No hay muchas maneras en las que el cuerpo humano y la bicicleta encajen. Como hay las restricciones mecánicas y las restricciones corporales, la forma de usar la bicicleta que todo el mundo se imagina, pedaleando y con las manos en el handle, es lo que suele emerger. Entonces, todas estas restricciones, más haber aprendido cómo usar la bicicleta y vivir dentro de un sitio donde hay un código social, legal y cultural, hace que emerjan distintas prácticas culturales, distintas formas
estar en el mundo. Y dentro de la cognición distribuida, Hutchins dice que es, que es fácilmente integrable con el procesamiento predictivo que he mencionado antes. Lo que dice es, más recientemente he estado utilizando medidas de la teoría de la información para explorar la hipótesis de que las prácticas culturales tienden a reducir la entropía, aumentar la previsibilidad o predictibilidad en todas las escalas de un ecosistema cognitivo cultural. Esto es importante porque un cerebro que es una máquina de predicción, como sugiere Clark en su último trabajo, requerirá una experiencia predecible. Y voy a explicar un poco más en detalle el procesamiento predictivo. Y aquí voy a seguir una versión del procesamiento predictivo orientada a la acción, según la cual el mismo proceso, la inferencia activa o active inference, subsume la percepción, la cognición y la acción. Pero para una introducción detallada pueden consultar los libros de Howie o Clark. Y para una revisión reciente de las cuestiones filosóficas en torno al procesamiento predictivo, pueden consultar un artículo de Howie de 2020. Y bueno, la idea, como mencioné antes, es el predictive processing concibe el cerebro como un mecanismo de predicción jerárquico, o sea, hay varios niveles. Dicho mecanismo predice constantemente las señales sensoriales entrantes, y cuanto más alto es el escalón en la jerarquía, más amplio es el rango espaciotemporal de esas predicciones. O sea, las predicciones a un nivel muy bajo, son para cosas muy inmediatas en un espacio pequeño, para una parte pequeña de nuestro campo de visual, qué colores esperamos encontrar ahí. Y en un nivel mucho más alto, son predicciones más abstractas y que a lo mejor pueden ser varios segundos, incluso predicciones bastante en el futuro, sobre la situación y sobre el contexto en el que estamos. Y luego estas predicciones descienden en cascada por la jerarquía, y el desajuste entre las predicciones y la entrada sensorial, o sea, el error de predicción, donde las predicciones se equivocan, por así decirlo, asciende por la jerarquía hasta que las nuevas predicciones actualizadas pueden dar cuenta de dicho error, pueden explicar el error. Em, y este proceso está modulado, es decir, ponderado, en función de la importancia y fiabilidad que se espera que tengan los errores. Si, por ejemplo, tenemos muy buena visión y tenemos muy mal oído, a lo mejor eh, la- el error que viene de la visión va a jugar un rol mayor, haciendo el update, poniendo a día las nuevas predicciones, que el error que viene de la audición. Y esto se estima mediante la precisión, que estadísticamente hablando es la inversa de la varianza. La idea es que las predicciones con menor precisión asignada tendrán menos probabilidades de conducir a un mayor procesamiento en la jerarquía. Y esto es un poco un esquema de cómo funciona. A ver si puedo obtener el puntero. Están los estados mentales bastante abstractos en lo alto de la jerarquía, haciendo predicciones a niveles más bajos, y esto lleva a predicciones del sensory input que vamos a encontrar, y también del motor output, de las acciones que vamos a hacer. Eh, y cuando hay error a nivel sensorial, cuando por ejemplo pensábamos eh, que un vestido era de color rojo y es de color naranja, eh, este error sube en la jerarquía hasta que una nueva predicción explica el error. Y cuánto sube el error en la jerarquía está modulado por la precisión esperada de la unidad de error. A ver, automatic, right. La idea es que el objetivo general del organismo es la minimización del error de predicción a lo largo del tiempo. Algo que el organismo logra tanto actualizando sus predicciones como cambiando el mundo mediante la acción para cumplir las predicciones. Entonces, las predicciones de los futuros estados deseados, es decir, los objetivos, surgen en los niveles altos de la jerarquía y descienden en cascada hasta las predicciones específicas de la modalidad, por ejemplo, la proprioceptiva, si es una acción. La idea es que si quiero alcanzar mi móvil con la mano derecha, hay una predicción de que mi mano va a estar agarrando el móvil. Y la forma en la que el error de esta predicción se reduce es a través de distintos comandos motores que llevan a que mi brazo y luego mi mano hagan los movimientos necesarios
para que las predicciones se cumplan. Entonces, a través de de esta idea, la acción se lleva a cabo para cumplir estas predicciones con el fin de minimizar el error de predicción. Y al sesgar el grado en el que las unidades de error impulsan el procesamiento posterior, la precisión modula no solo las predicciones perceptivas, como hemos visto antes, sino también las relacionadas con la acción, transformando la probabilidad de diferentes acciones. Entonces, algo que es muy interesante del procesamiento predictivo, sobre todo de la idea de Active Inference, es que dentro de un mismo marco podemos entender tanto el sensory input, tanto las sensaciones y cosas como la percepción y la acción. Los dos son predicciones, el error de esas predicciones que luego está modulado por la precisión. Y esto es lo que Andy Clark, que es uno de los grandes proponentes del procesamiento predictivo. Siento que estoy cambiando entre el inglés y el español en mi cabeza, espero que no sea muy difícil de seguir. Y esto es lo que dice Andy Clark de la potencial integración del procesamiento predictivo y la cognición distribuida. Gran parte de lo que es distinto del pensamiento y la razón humanos puede explicarse mejor por el funcionamiento de lo que Hutchins describe como ecosistemas culturales que operan a grandes escalas espaciales y temporales. Dentro de estos ecosistemas, las prácticas transmitidas culturalmente y desarrolladas lentamente esculpen los mundos en los que se produce la minimización del error de predicción neuronal. Hutchins conjetura que estas prácticas culturales pueden entenderse como dispositivos de minimización de la entropía, sorpresa, que operan a escalas espaciales y temporales ampliadas. La acción y la percepción trabajan juntas para reducir el error de predicción solo en el marco de un proceso culturalmente distribuido que genera una sucesión de prácticas y entornos de diseño. Y ahora bien, si la idea de Clark que acabamos de exponer va por buen camino, los mecanismos a través de los cuales las prácticas culturales aumentan la predictibilidad, por ejemplo, la reducción de la dimensionalidad, el filtrado, la satisfacción de las restricciones, son también mecanismos a través de los cuales nuestros mecanismos predictivos minimizan el error de predicción. Kirchhoff y Kirvestein ofrecen una idea de cómo funcionaría esto. Su idea es que las restricciones que provienen de las prácticas culturales influyen en cómo se pondera la precisión en un contexto determinado y, por tanto, en cómo se mantiene la incertidumbre al mínimo. Es que las prácticas culturales, cuando hemos sido aculturados, nos enseña los patrones de precisión que minimizan el error en la cultura en la que estamos. Por ejemplo, viendo el ejemplo otra vez de una carretera que había mencionado antes con el filtrado. Estamos conduciendo nuestro coche por una carretera de montaña. Está oscuro y es difícil percibir el borde de la carretera. Afortunadamente, las carreteras son entornos diseñados o entornos de diseño, por lo que si hemos sido debidamente enculturados, es decir, hemos aprendido el patrón adecuado de ponderación de la precisión, se asignará una alta precisión a las líneas blancas que señalan dónde está el borde, a estas líneas que se ven aquí. La idea es que el sistema habrá aprendido a dar mucha precisión a estas líneas. Y si eso es así, las predicciones se adaptarán rápidamente al error correspondiente para no sobrepasar el borde de la carretera y la incertidumbre se mantendrá al mínimo. Otros errores de percepción puede que se ignoren relativo al error de cuán lejos está nuestro coche o la rueda de nuestro coche de esta línea blanca. Porque como hemos aprendido que es muy importante el que no esté cerca de esta línea blanca, cuando hay un error muy pequeño en cómo de cerca estamos de la línea blanca, eso va a conducir el nuevo procesamiento porque se va a asignar una alta precisión. Y lo que presento aquí es el problema de las prácticas culturales entrópicas que he mencionado antes. Y es la idea que algunas prácticas culturales tienden a aumentar la entropía. Llamemos a este último tipo prácticas culturales entrópicas, en contraposición a las prácticas culturales negentrópicas, que son las estándar, y que son las que estudia Hutchins, y que tienden a disminuir la entropía. Y llamamos al desafío en cuestión el problema de las prácticas culturales entrópicas. O sea, prácticas culturales como hacer una fila, aprender a montar en bicicleta,
pintar una línea blanca alrededor de la carretera y aprender a conducir en estas carreteras. Son prácticas negentrópicas que reducen la entropía. Y hay otras prácticas que son entrópicas, que de hecho aumentan la entropía. Al final, distinguir entre prácticas entrópicas y negentrópicas requiere mediciones teóricas de la información, de la entropía, pero a primera vista, las prácticas culturales entrópicas incluyen muchos casos de juegos, comedia y arte, y hay muchos estudios que apuntan en esta dirección. Asistir a un espectáculo de monólogos implica reírse de chistes inesperados, escuchar música implica navegar por patrones musicales inesperados. La imprevisibilidad también puede ser un ingrediente clave en las actividades creativas en general, para cualquier artista, sea el modelo que sea. Este es un buen ejemplo en París, la internacional de los situacionistas, que empezaron una corriente llamada la psicogeografía. Y una de las actividades que tenían la psicogeografía es lo que llaman la dérive o las derivas, en las que estos artistas se unían en un grupo, intentaban perderse dentro de la ciudad para descubrir nuevos intereses dentro de la ciudad, para intentar redescubrir el ambiente urbano. Entonces lo que intentaban era ir a un sitio que no conocían bien, tomar una serie de direcciones arbitrarias hasta que prácticamente estaban totalmente perdidos. Y eso es una práctica cultural de aumentar la entropía de forma intencional. Pero estas prácticas culturales entrópicas no solo son un tema presente en el ámbito de las artes y el entretenimiento. En el ámbito sociopolítico, las huelgas, las revueltas, las protestas y los disturbios son formas de prácticas culturales entrópicas que intentan perturbar el orden establecido. Y en la investigación académica también, la alteración intencionada del orden suele ser un precursor del descubrimiento y la comprensión. Me gusta especialmente como lo describe el sociólogo Reed Mills, es sobre una práctica que tiene el de mezclar sus carpetas de investigación con la esperanza de obtener asociaciones fructíferas de ideas. Esto es como lo escribe. Simplemente se lanzan carpetas hasta ahora desconectadas, mezclando su contenido y luego se vuelven a clasificar. Intentas hacerlo de forma más o menos relajada para ser pasivamente receptivo a los vínculos imprevistos y no planificados. Si tuvieses una carpeta, como si yo tuviese una carpeta de fenomenología, una de cognición distribuida, una de procesamiento predictivo, y las lanzarse al azar, y luego mirarse a ver cómo conectan para ver si encuentro conexiones entre los distintos campos. Y en el paper de Law Golden, Biddle and Feldman hay muchos más ejemplos de cómo este es el caso en distintas prácticas académicas. Y el problema de las prácticas culturales entrópicas no es simplemente que una determinada práctica disminuya la previsibilidad o la predictibilidad en algunos casos, pero los ecosistemas cognitivos simplemente aumentan la probabilidad de que surjan ciertos patrones. La experiencia y la formación y el diseño de los entornos pueden considerarse formas de sesgar la probabilidad de la formación dinámica de determinadas prácticas. En estos sistemas dinámicos no tiene sentido seguir una regularidad, entendiendo la causalidad. O sea, no tiene sentido seguir un concepto regular de la causalidad en la que siempre que se da A, luego se da B. O sea, no es que siempre que haya una práctica cultural la predictibilidad se reduzca. Es más bien que a lo largo del tiempo, si Hutchins está por buen camino, se debería reducir la predictibilidad, o que la predictibilidad tiende a ser reducida en las prácticas culturales. El problema de las prácticas entrópicas no surge entonces cuando en una instancia una práctica aumenta la entropía. Surge solo cuando encontramos algunas prácticas culturales que tienden a disminuir la previsibilidad en lugar de aumentarla. Y esto es precisamente lo que pasa con las prácticas que acabo de presentar. Y visto el problema, voy a ofrecer una solución um, a este problema, una posible vía. Y empieza con la reflexión de que hay una cierta resonancia entre el problema de las prácticas culturales entrópicas y el problema del cuarto oscuro, que es un problema en filosofía bastante famoso cuando lidiamos con el procesamiento predictivo. Oh, no he traducido esta slide, me acabo de dar cuenta. Bueno, aquí debería decir una salida. Y lo que está diciendo esto es que gente, si se supone que somos máquinas de reducir el error de predicción,
Y si esto es así, deberíamos encontrar la motivación más profunda. Deberíamos pensar que la motivación más profunda nuestra está, está cumplida para si nos encontramos en la más aburrida de las situaciones. Porque una forma bastante segura de reducir el error de predicción es ponerse dentro de un sitio que es muy predecible. Y el ejemplo clásico de un sitio muy predecible sería una habitación oscura y vacía en la que no pasa nada. Y este no parece ser el caso. Parece ser que los humanos, de hecho, buscamos un cierto nivel de sorpresa. No nos interesa solo los espacios que son absolutamente predecibles. Qué extraño, a ver. Qué raro, hay tres slides que no había traducido del inglés a español, perdona. Y lo que voy a defender aquí es que si exploramos distintas formas distintas respuestas existentes al, al dilema de la habitación oscura, podemos empezar a ver posibles maneras de resolver el problema de las prácticas culturales entrópicas. Y una razón para esto es que una de las formas en las que filósofos han intentado resolver el problema de la habitación oscura es discutiendo prácticas culturales entrópicas, principalmente juegos y el arte. Y esto es lo que Clark dice sobre cómo se resuelve el problema de la habitación oscura a través de estas prácticas culturales. Lo que dice es que diseñando y rediseñando nuestros propios contextos, nuestros propios espacios, y llenándolos de nuevos libros, pinturas, teorías, juegos y prácticas, estamos siempre moviendo el yardstick, el goalpost, moviendo el objetivo para nuestro aprendizaje predictivo. O sea, la idea es que al estar integrados en una cultura aprendemos a valorar, es decir, a asignar una alta precisión, ciertas prácticas culturales que nos ayudan al permitir el aprendizaje en nuestro objetivo de reducir el error de predicción en el tiempo. Parece entonces que para resolver el problema de las prácticas culturales entrópicas necesitamos llevar nuestra atención a cómo la cognición está ampliamente distribuida tanto espacial como temporalmente. La idea es que si tenemos prácticas culturales entrópicas, puede que aprendamos a predecir mejor y que a lo largo del tiempo reduzcamos el error de predicción. Pasemos a ser mejores predeciendo el mundo. Y estos son muy claro con prácticas de aprendizaje, como juegos educativos, que son estructuras diseñadas para que la gente aprenda nuevos, pero ya culturalmente establecidos, patrones de ponderación de la precisión. Y el aprendizaje es generalmente gradual a lo largo de alguna curva de aprendizaje. Pero este no parece ser el caso de las derivas de los situacionistas que he mencionado antes, o de las protestas y las revueltas, ni del ejemplo de lanzar carpetas de investigación para alterar el orden establecido. El problema de estas prácticas culturales entrópicas disruptivas es que no pueden explicarse fácilmente apelando al aprendizaje. No hay una forma directa de que permitan la mejora gradual del éxito de las predicciones, y no hay patrones establecidos de ponderación de la precisión que los agentes implicados puedan aprender. No hay un patrón de comportamiento que podamos aprender o que estemos intentando aprender a través de las protestas o las revueltas o este tipo de prácticas artísticas. La única solución viable es conjeturar que tanto los tipos de prácticas entrópicas de aprendizaje como las disruptivas aumentan la previsibilidad a lo largo del tiempo, lo que es compatible tanto con la minimización del error de predicción a lo largo del tiempo, como con la afirmación de que todas las prácticas culturales aumentan la previsibilidad a lo largo del tiempo. En el caso de las prácticas culturales entrópicas, disminuyen la previsibilidad a corto plazo y la aumentan a largo plazo. Esto es sin duda lo que ocurre en el caso del aprendizaje y, según defiendo, también es lo que ocurre con las prácticas culturales entrópicas disruptivas, como es el caso de la investigación científica mencionado por Hutchins. Una serie de prácticas culturales entrópicas desestabilizan una estructura teórica, por ejemplo, al plantear problemas que la estructura no puede asimilar, lo que provoca una reordenación conceptual.
Y hemos visto las prácticas de aprendizaje y con las prácticas disruptivas. La idea es que si el ecosistema cultural cognitivo es visto como un sistema de satisfacción de restricciones que se asienta en un subconjunto de posibles configuraciones de elementos, es lo que define Hutchins. Entonces, las prácticas culturales entrópicas disruptivas son formas de desmantelar las configuraciones existentes para dar lugar a otras alternativas. Las prácticas disruptivas son útiles cuando los ecosistemas cognitivos giran en torno a prácticas culturales negentrópicas que aumentan la previsibilidad de forma globalmente subóptima. Puede que haya una forma de aumentar la previsibilidad mejor, pero a nivel global, no a nivel local. ¿Tenis mole? Y estas Sí, aquí lo tienen, pero estoy preguntando. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me estaban preguntando algo? No, era solo un micrófono abierto, por error. Ah, vale, perdón. Ah, bueno, no pasa nada. Es que creo que cuando entran abiertos, lo cual es un poco difícil, no pasa nada. Bueno, ya estoy a punto de terminar de todas maneras, creo. Y estas prácticas subóptimas pueden llegar de dos maneras. La primera es lo que se llama en inglés path dependency, y es la idea que las prácticas culturales se desarrollan de forma contingente, lo que puede llevar a prácticas que son lo suficientemente buenas a nivel local, pero que no son óptimas a nivel global. Y por otro lado, las prácticas negentrópicas también pueden surgir en una situación particular en la que reducen la entropía de manera eficiente al principio y luego persisten incluso cuando su eficiencia ha disminuido sustancialmente con el tiempo. Estas prácticas subóptimas persisten porque las prácticas culturales se autorrefuerzan y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, una vez que hemos aprendido a hacer una fila o a unirnos a una fila, en cuanto llegamos a un sitio intentamos crear una fila. Esa es la forma en la que se autorrefuerzan. Pero también se refuerzan mutuamente en el sentido de que si estamos, por ejemplo, poniendo señales en el suelo, poniendo líneas en el suelo, poniendo pequeñas vallas, esta práctica cultural de poner vallas, señales o líneas en el suelo refuerza la práctica cultural de hacer una fila o una cola. Y en cierto sentido hace que estas prácticas sean pegajosas, sea difícil que se diluyan. Tienden a seguir existiendo incluso cuando han dejado de ser óptimas. Y es posible que no haya una forma de pasar a una práctica negentrópica más eficiente sin pasar antes por un periodo de disminución de la eficacia en términos de previsibilidad. Y el papel de las prácticas culturales disruptivas es precisamente inducir estos periodos de desorden fructífero. La conclusión es que prestar la debida atención a la dinámica de los ecosistemas cognitivos y al modo en el que las prácticas culturales operan a diferentes escalas, tanto especial como temporalmente, nos permite abordar el problema de las prácticas entrópicas. La conjetura que uniría al procesamiento predictivo y a la cognición distribuida se mantiene. Todas las prácticas culturales tienden a reducir la entropía. La salvedad necesaria es que diferentes prácticas reducen la entropía a diferentes escalas temporales. Las prácticas culturales negentrópicas, como las del inventario detallado de Hutchins, lo hacen a escalas temporales relativamente cortas. Las prácticas culturales entrópicas, prácticas disruptivas y prácticas de aprendizaje, lo hacen en escalas temporales más largas. Juntas contribuyen a aumentar la previsibilidad a lo largo del tiempo en un determinado ecosistema cognitivo. Este aumento de la previsibilidad en el tiempo contribuye a las actividades de minimización de los errores de predicción de los seres humanos que operan dentro de dicho ecosistema cognitivo. Esto lo he repetido. Porque aquí he dicho que la salvedad necesaria es que diferentes prácticas reducen la entropía a diferentes escalas temporales. Pero esta salvedad es bastante importante, como vamos a ver. Y la razón por la que la salvedad no es un pie de página, sino algo que es bastante preocupante para la síntesis de procesamiento predictivo y distribución y cognición distribuida, es que el trabajo etnográfico y teórico de Hutchins ha proporcionado una serie de procesos, por ejemplo, la reducción de la dimensionalidad, a través de los cuales las prácticas culturales negentrópicas reducen la entropía. Lo que tendríamos que hacer es encontrar una serie de procesos a través de los cuales las prácticas culturales entrópicas reduzcan la entropía a lo largo del tiempo. La tarea no es fácil porque la simple inversión de los procesos conocidos de las prácticas culturales negentrópicas no vale, no servirá. Por ejemplo, el aumento de la dimensionalidad por sí mismo
aumentará la entropía a corto plazo, pero no hay ningún indicio que nos lleve a creer que ese proceso se traduzca en una disminución de la entropía a lo largo del tiempo. El desarrollo de una taxonomía de las prácticas culturales entrópicas requerirá un esfuerzo interdisciplinar que incluya trabajo de campo etnográfico, teoría de la información y trabajo empírico. Y una preocupación similar es que la afirmación de que todas las prácticas culturales reducen la entropía a lo largo del tiempo plantea la cuestión de cuál es la escala de tiempo apropiada. Si se considera que la crítica de Averroes al sistema ptolemaico condujo a la revolución copernicana, como Baker defiende en 2015, como un ejemplo de una práctica entrópica que conduce a la reducción de la entropía en el tiempo, entonces a lo largo del tiempo significará varios siglos. Esto no quiere decir que no debamos esperar grandes escalas de tiempo en algunos casos. Puede que para las revoluciones científicas las escalas sean muy vastas. La cuestión es que algunas afirmaciones sobre la reducción de la entropía no serán comprobables empíricamente. Por tanto, parece que es mejor referirse a la afirmación de que las prácticas culturales reducen la entropía con el tiempo como una conjetura y no como una hipótesis. Es más bien una conjetura que debemos tomar si queremos mantener esta unión de distribución de cognición distribuida y procesamiento predictivo. Y la idea es que a pesar de estas dificultades, la unión de la precisión del procesamiento predictivo y la cognición distribuida encierra un potencial increíble. Puede ofrecernos una visión de diferentes prácticas culturales que se desenvuelven dinámicamente a diferentes escalas espaciotemporales para modular la forma en la que los seres humanos se comprometen con la entropía y se relacionan con la entropía en su esfuerzo por minimizar el error de predicción. Algunas prácticas culturales, que van desde las colas hasta la observación de las estrellas, reducirán la entropía desde el principio. Otras prácticas, como los juegos y las actividades educativas, aumentarán la entropía al principio para que los individuos implicados puedan progresar gradualmente en su intento de reducir el error. Y también habrá prácticas en las que se busque activamente la entropía con la esperanza de provocar reajustes radicales de los patrones culturales existentes, con el consiguiente aumento de la previsibilidad a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Ese es el fin de la presentación. Muchísimas gracias a Pablo que él nos está hablando de Londres, que es tardísimo allá, ¿no? Y tuvo la buena voluntad de dar esta charla. Rápida? Aquí hay alguien que tiene una pregunta, Ricardo, creo. Tengo aquí una duda. Me acaban de compartir un proyecto de resolución superior de la Okay. Creo que estaba hablando en su casa con alguien. No sé si era una pregunta. Yo no sé, yo tengo 3 preguntas, pero no sé si hay alguien más que quisiera antes. Yo tengo una observación. Primero, pensaba que, bueno, tenemos distintas culturas, estamos los chilenos, por ejemplo, están los filipinos, están los holandeses, y pensaba que tiene que haber prácticas culturales en competencia, ¿no? Si hacemos esta analogía entre el nivel individual y el cultural, digamos, yo, por ejemplo, hay una escena o tengo que hacer algo y considero distintas hipótesis acerca de qué es lo que tengo delante mío, por ejemplo, ¿no? Tal vez hay un gato o puede que sea un leopardo, no estoy muy seguro. Entonces hay distintas hipótesis en competencia para determinar qué es lo que, para lograr, digamos, reducir el error de predicción, tener mejor predictibilidad. Entonces yo pensaba, bueno, tal vez están los filipinos con sus prácticas culturales, o en otro lugar, o un grupo dentro de Filipinas, digamos, otro grupo dentro de Chile con sus propias prácticas culturales, y que si uno ve esto al nivel de grupo, uno lo podría considerar como estas distintas formas en competencia de reducir el error de predicción, pero que unas no lo van a lograr. Hay ciertas formas culturales, yo pensaba, por ejemplo, en grupos en Chile o en Filipinas, donde se, digamos, dan latigazos o van de rodillas a una iglesia rompiéndose el cuerpo entero, digamos, ¿no? Esa es una práctica cultural que no reduce el error de predicción, digamos, interoceptivo por lo menos, digamos, ¿no? Que en el largo plazo esos organismos, digamos, no van a mantenerse como una unidad, ¿no? Entonces yo pienso que a largo plazo ciertas prácticas culturales simplemente quedan descartadas porque no están logrando reducir error de predicción comparado con otras prácticas culturales en competencia, tal vez simplemente ir a rezar sin romperse las rodillas o darse latigazos, digamos, ¿no?
No sé cómo tú ves eso. Puede que no todas las prácticas culturales estén reduciendo el error de predicción, sino que están en competencia para ver cuál logra reducir el error de predicción a una escala relevante, ¿no? Eso, entonces, porque yo pienso eso de darse latigazo de una práctica cultural que claramente no reduce error de predicción. Sí, es una en la que no he pensado. Sí que son problemas como un poco como la paradoja del horror. Claro, Hace un tiempo estábamos escuchando el artículo que está sacando Mark Miller, en el que la gente va y ve películas de horror. Entonces, no sé si habrá alguna explicación dentro del procesamiento predictivo para prácticas culturales masoquistas. soquistas, claro. Pues, imagino que puedes hacer casi un problema, una virtud y también un problema del procesamiento predictivo es que puedes contar una historia del procesamiento predictivo para casi para todo. Pero es interesante lo que dices de esta competición entre prácticas culturales. Entonces, por un lado, no solo competición entre prácticas culturales de distintas culturas, de distintos sitios, es también entre subgrupos y también a lo largo del tiempo, prácticas culturales de distintas generaciones. Y algo que no he tratado en esta presentación, pero creo que es importante cuando decimos aumentar la predicción o reducir la entropía, tenemos que preguntarnos ¿para quién? ¿Quién está Claro, sí. reduciendo la predicción a la entropía? Y pienso, por ejemplo, si estás en una prisión, tener un régimen muy estricto y tener un montón de cámaras puede que reduzca la entropía y aumente la predicción, ¿no? La predictibilidad para, para los que guardan la prisión, pero no para los presos. Entonces hay siempre esta discusión de puede que los presos quieran hacer una revuelta, pero no es para aumentar su propia no es para aumentar la producción de todo el ecosistema cultural, sino la predicción suya propia o disminuir el nivel de control que tienen los guardas sobre ellos. Y yo creo que puede pasar lo mismo dentro de distintos grupos. Puede que cada grupo tenga una práctica cultural distinta e intenten hacer que su práctica cultural pase a ser la dominante o intenten hacer una disrupción de la práctica cultural de los otros. Eh, en el sentido en el que hay una especie también de casi de lucha de poder, que no, es algo que no ha sido muy explorado dentro de esta idea de procesamiento predictivo, pero imagino que en cuanto comenzamos a entender mejor las prácticas culturales, empezaremos a entender mejor también a estas luchas culturales en sentidos de nivel de predicción. Eh, Eso pensaba, que lo que quería decir, me puse a pensar en otra cosa y se me fue. No, claro, pensaba claro, la pregunta es a qué nivel está reduciendo el error de predicción, ¿no? Si estamos en esta idea de la cognición distribuida, pensaba que, bueno, tal vez el nivel interesante de análisis es el grupo, ¿no? El buque completo de Hutchins, ¿no? Entonces, claro, puede que el tipo que está trabajando, recopilando información sobre la posición del barco, lo está pasando muy mal, digamos, no está reduciendo error de predicción interoceptivo, ya horas trabajando, pero al nivel del grupo sí se está reduciendo error de predicción, digamos. O incluso la práctica del latigazo, claro, a nivel individual le hace esa persona, digamos, está aumentando la entropía muchísimo, pero puede que al nivel del grupo religioso tal vez esa práctica tienda a dar cohesión y eso en el largo plazo eh, aumente la predictibilidad, pero a nivel de grupo, aun cuando a nivel individual esté el error de predicción, digamos, por todos lados. Sí, es muy posible. Entonces, lo que podríamos esperar es que de hecho a nivel de grupo haya bastante coerción para que esa práctica se mantenga y a nivel individual haya un pushback para que esa práctica cambie. Y esto yo creo que lo vemos todo el rato en empresas, en el que la empresa lo que está intentando es, por ejemplo, aumentar los beneficios y los trabajadores tienen otros objetivos. Y podríamos intentar hacer una lectura de este tipo de conflictos a distintos niveles de organización, a distintos niveles realmente a distintas escalas de cognición distribuida. Y yo creo que eh, podríamos hacer análisis a nivel de predicción y error de predicción y entropía de todas estas dinámicas que existen. Y sí, la verdad es una muy buena vía, yo creo, de pensar.
muchos No sé años. si hay más Creo que había preguntas uno, por ahí. pero desaparecen. Ahí. Sí, es que justo iba a preguntar lo que habéis dicho, que algo que yo estaba pensando cuando estabas hablando, que por cierto me ha encantado tu presentación y te doy las gracias porque ha sido muy interesante, era a quién minimiza el error de predicción. Entonces justo iba a preguntar eso y ya habéis hablado de ello. Yo he de admitir que me ha encantado que hables de prácticas disruptivas y siempre cuando leo a Clark en muchos aspectos siempre es como muy positivo en todo, muy optimista y me ha gustado que hablases de prácticas disruptivas y a ver cómo entran en este esquema. Pero me cuesta pensar en el arte o en ese tipo de prácticas como que la finalidad, aunque sea en una escala a plazo mayor como has propuesto, y me ha gustado mucho la cualificación que has hecho al final sobre considerarlo como una conjetura, como una hipótesis, y no me ha parecido un caveat muy importante. Me cuesta ver que la finalidad sea reducir la predicción en ese tipo de prácticas. Me gustaría analizarlo con más calma, pero bueno, era más un comentario ahora que he hecho, nada más. Pero Sí, gracias. al final es muy difícil viendo práctica a práctica. Primero porque la mayoría de la gente no, si tú preguntas a quien sea que haga una práctica, si lo que está haciendo es reducir la predicción, pensarán que no. Entonces, y sobre todo se hace muy difícil cuando alguien está haciendo una práctica que es intencionalmente disruptiva, porque obviamente lo que pensarán es que están haciendo de hecho lo contrario. Al revés, claro. Y cuando la gente describe prácticas como la deriva de los situacionistas, siempre es una idea de aumentar el caos o de desestabilizar el orden Desestabilizar. Sí. establecido. Yo creo que no es tanto que ellos necesariamente tengan que tener la intención de, en el largo plazo, mejorar la predictibilidad. Es más bien, yo creo que hay un cierto problema con prácticas negentrópicas, en el que lo que en inglés se llamaría como sticky, que tienen cierta inercia. Y muchas veces también pueden ser opresivas, como lo que estaba mencionando José, que puede que haya distintos grupos dentro de un ecosistema cultural y la predicción esté siendo aumentada solo para un subgrupo. Entonces, yo creo que como respuesta a estos posibles problemas con las prácticas negentrópicas, las prácticas entrópicas emergen. Pero las prácticas entrópicas en sí, especialmente las disruptivas, ¿no? Las de aprendizaje, emergen con el propósito de desorganizar el orden establecido en sí. Y luego lo que pasa es que una vez haces esta disrupción, existe la posibilidad de nuevas prácticas que emerjan. Pero no es la misma práctica que va del principio a fin hasta la nueva, hasta la disminución de la entropía. Es más bien que estas prácticas aumentan la entropía, pero esto hace que nuevas prácticas puedan emerger. Esa sería la idea, yo creo. Vale, es súper interesante. ¿Hay otra pregunta por ahí? ¿No? Yo estaba pensando en los sistemas de control, ¿no? Que tienen feedback negativo. El termostato que lo que busca es mantener, ¿no? Ciertos estados en los parámetros deseados. Pero todos estos sistemas necesitan feedback positivo, ¿no? Que se trata justamente de llevar los estados muy lejos de los parámetros deseados, ¿no? Y eso permite, digamos, que crezcan los organismos, digamos. Sí, de que haya, digamos, partos, desarrollo, que las frutas maduren, tiene que ver con perder el control, digamos. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Lo otro que pensaba, que está en cognición distribuida, uno típicamente dice, oye, mira, está este tipo de arquitectura al nivel cognitivo, digamos, está esta arquitectura cognitiva al nivel individual, tenemos este sistema acá, este subsistema acá, este subsistema acá interactúa con este subsistema acá de tal forma. Cuando vemos ese tipo de interacción informacional, digamos, computacional, al nivel de grupo, como en el barco de Hutchins, decimos, oye, mira, aquí hay un sistema cognitivo, pero que está distribuido, ¿no? Ese es el argumento que hace Bryce Hubner, ¿no? Él dice, oye, encontremos una analogía entre la arquitectura al nivel individual y al grupal. Y cuando encontramos
que están los elementos de la arquitectura en el nivel grupal, bueno, al parecer estamos justificados en creer que hay un sistema cognitivo, un derecho propio. Yo pensaba, bueno, si uno acepta la arquitectura del procesamiento predictivo, y uno toma un grupo, como el barco de Hutchins, o un laboratorio, un equipo de fútbol, lo que sea, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿dónde está qué parte de este sistema, digamos, compuesto de personas y artefactos, qué parte es el error de predicción? ¿Quién está jugando el rol de los priors? Digamos, ¿no? ¿Qué otra parte del barco está jugando el rol de la precisión? Entonces uno dice, oh, parece que es difícil encontrar esta analogía al nivel del grupo con la arquitectura del procesamiento predictivo a nivel individual. No sé qué se puede hacer al Es respecto. una muy buena pregunta. Por ejemplo, en el ejemplo de Hutchins, si pensamos en computación en el nivel de resolver problemas, es muy fácil ver que estos problemas se resuelven de forma distribuida en el barco. Y si pensamos que la cognición es algo parecido, o sea, es este tipo de computación, entonces podemos ver que aquí hay cognición. Es cierto que si lo que pensamos como cognición es predicciones, errores, precisión, llega un momento en el que puedes pensar en extended mind, en la mente extendida o la cognición extendida con un teléfono, y puedes tener una historia de predicción y error y algún tipo de coupling. Pero sí, yo creo que en cierto modo en cierto modo yo creo que es más bien lo que estarían haciendo los humanos es crear restricciones para sí mismos. Es crear es como modelar el environment, modelar el ambiente. Em, más bien que el ambiente haciendo las computaciones, lo que harían yo creo que es crear restricciones para que ciertas formas de coupling emerjan, para que ciertas formas de reducir el error o ciertos patrones de precisión sean más probables que otros. Así es como lo vería yo. Pero lo que está claro es que no sería de ahí por ejemplo, a tener la idea de... Porque otra idea más radical sería algo como pensar que el barco entero es un agente, ¿no? O sea, el barco entero es un organismo y hay un Markov blanket alrededor del barco. Y yo creo que no hace falta llevarlo a ese extremo radical, porque entonces al final pierdes un poco la idea de la jerarquía también. ¿Cuál sería la jerarquía allí de nivel más abstracto, nivel menos abstracto? Si hay 200 personas, 40 tipos de cachivaches, de girobrújulas o no sé, giroscopos, no sé cómo se traducirá al español, pero tiene el gyroscopes, tiene un montón de tipos de cachivaches, tiene un montón de gente, cada uno haciendo un trabajo. Entonces yo creo que sería muy difícil encontrar algo que sea muy parecido a la analogía humana, tal y como lo entiende el procesamiento predictivo. Y puede que si alguien haga algún análisis computacional encuentre alguna especie de Markov blanket, no lo sé, pero no creo que sea necesario hacer esa propuesta para pensar en la unión de distribución, de cognición distribuida y de procesamiento predictivo. Lo que basta con pensar en términos de restricciones. Una pregunta muy básica. ¿Cuál es la conexión entre la predicción del error en tu caso y el Free Energy Principle? ¿Harías alguno? ¿O no? Bueno, yo miraría está más detallado dentro de los libros que he hecho de Andy Clark y Howie, Vale. pero la idea es, aquí sigo Active Inference, y Active Inference basado en Free Energy Principle. Okay. A veces sobre todo para charlas es más difícil si discutes el Free Energy Principle en detalle y hablas de la divergencia KL, o al final acaba siendo demasiado pesado, y el esbozo de la pirámide con predicciones que bajan. Pero al final el procesamiento predictivo es un poco entre el Free Energy Principle, Active Inference, y luego también un rol está en lo que se llama Predictive Coding. O sea, viniendo de distintos lados, al final hay una especie de visión emergente de la cognición.
podríamos llamar el procesamiento predictivo. Pero luego dentro del procesamiento predictivo hay bastantes Sí, sí, si era solo en tu modelo. descripciones de cómo leerlo a nivel de representaciones, a nivel de cómo de extendida está la mente. Sí, Pero en este caso lo que sigo es Active Inference, o sea que al vale, final sí que sigo en cierto modo el paper de Freestone. vale, gracias. No hay problema, gracias. Así aquí comentan, muy interesante, Mary Rivers, interesante la visión emergente de la cognición, si podrías hablar más de eso, de la visión emergente de la cognición. Yo creo que se refiere al procesamiento predictivo, a eso. Sí. Mm. Y imagino. Gracias. Sí, bueno, la idea es que bueno, es una pregunta, es una respuesta muy larga, imagino. Pero, y también José os podría dar la respuesta casi incluso mejor que yo. Pero es la idea de que la parte fundamental de la cognición es la predicción y que en términos de predicción, error de predicción y precisión, puedes explicar casi todos los aspectos de la cognición humana, desde visión, de todas las modalidades, propiocepción, acción, emociones. Y al final la idea es que dentro de esta visión de la inferencia activa o del procesamiento predictivo, puedes hacer explicaciones de un ámbito muy diverso de cosas en las que la gente suele estar interesada dentro de las ciencias cognitivas. Es un poco Súper. la idea de esta visión emergente. No es una versión de la cognición como la cognición en sí siendo emergente, necesariamente, sino quiere decir es una visión emergente de la cognición. O sea, es una visión que está, Que está apareciendo. sí, en cierto modo. Estamos un poco en la hora, pero a mí siempre en IFIC me preguntan sobre esto de la entropía, ¿no? Entropía se ocupa en muchos sentidos, ¿no? Está este sentido informacional, que es el que típicamente ocupan los del Free Energy Principle, los del procesamiento predictivo, pero en el IFIC hay harto biólogo, ¿no? ¿Cuál es el link? Yo nunca sé cómo responder eso. ¿Cuál es el link entre reducir entropía, digamos, al nivel informacional y reducir entropía en el nivel físico, biológico? Clark dice ahí en el apéndice del libro del 2006, dice que son isomórficos, ¿no? Hay una especie de isomorfismo. Si reduzco entropía, digamos, en el sentido informacional, free energy, en ese sentido, de algún modo también lo hago en el sentido biológico, porque son isomórficos. No sé si Sí, si les has dado vuelta a esta idea de entropía es en como toda esta historia. Es como lo pienso yo también. Es una mejor pregunta para un físico quizás que para, que para un filósofo, pero también hay que pensar que muchas de las cosas de Free Energy Principle, muchas de las matemáticas y las formas de pensar, creo que de hecho salieron de Carl Freestone teniendo este background en física que creo que tiene. Sí. Y o sea que es un sentido bastante parecido, yo creo, cuando vas al grano. El sentido es bastante parecido. Puede que sea isomorfismo, como dice Clark. Mm. Yo suelo trabajar con entropía a nivel de información, de teoría de la información. Más Es una que. pregunta abierta, bien Sí, difícil. sí, no, pero es muy buena pregunta. Bueno, le daré un poco más de pensamiento. Un Bueno, comentario último y ya, que, enhorabuena por el proyecto, porque si el conseguir incluso incorporar las prácticas disruptivas dentro del esquema de Predictive Processing y Distributed Cognition es un proyecto genial y nada, solo quería darte la enhorabuena, que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, de ahí hasta que se haga hay un mundo, pero muchas Va por gracias. buen camino. sino muy, muy interesante, nos gustó muchísimo. Bueno, estamos en la hora, no nos queda más que agradecerle a Pablo de habernos dado esta charla tan interesante, esta hora, digamos, en Londres. Y eso, nada más que agradecer nuevamente. Muchísimas gracias. Muy interesante también para mí.
Un placer conocer a todos. Bueno, nos estamos viendo entonces. Adiós, otro hasta pronto. seminario. Buenas y- noches. Bueno, buenas tardes. Buenas noches a ti. Chao a todos. Chao.